Dios me los bendiga, mis hermanos. En este día quiero compartirles la palabra que Dios puso en mi corazón para compartir con todos nosotros este día. La culpa, eterno problema. Existe, está ahí, está viva. Todos en algún punto sabemos qué es la culpa. La hemos vivido, la vivimos, luchamos con ella. Muy bien. El Señor nos ayuda con ese problema a su manera. La culpa. Dice la palabra de Dios ahí, la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 7, versículos del 24 al 25, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Debemos de saber, mis hermanos, que el hombre ha luchado con la culpa desde sus inicios y no se ha podido librar de ella hasta hoy. La culpa siempre al hombre le ha quitado la paz, le ha quitado el gozo, la tranquilidad. Pero debemos de saber que en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, tenemos ese filtro que cierne, que quita, que alivia la culpa, se la lleva. Vamos a aprender, mis hermanos, que el Señor nos enseña cómo lidiar con la culpa. Desde que abrimos la Biblia, el hombre ya está lidiando con la culpa. Desde que empieza el hombre a formar parte de la palabra de Dios, de la Biblia, ya está lidiando con la culpa. El primerito es Adán, lidiando con un problema de rebelión. Mire, Adán se quiere quitar o minimizar la culpa. Una amiga, hermana en nuestro Señor Jesucristo, que es psicóloga, me dijo un día: es que la culpa compartida, mi hermano, es más liviana. Por eso cuando alguien tiene la culpa, también culpa a otros para sentirse un poco más aliviado. No es que la culpa, ese alivio, se quite culpando a otros, haciendo responsables a otros por las decisiones que nosotros hemos tomado. Mi hermano, la decisión que usted toma es su problema. En lo que otros hayan hecho es problema de otros. Usted no va a justificar su proceder, no va a justificar su forma de ser por los errores de otros. No funciona así. Usted va a tener que enfrentar las consecuencias de sus decisiones, de sus actos, y va a tener que ser responsable de eso. Muy bien. Les dijo que desde el principio el hombre ha batallado con esto de la culpa. Siempre la culpa le ha perseguido, siempre la culpa le ha quitado el sueño, siempre la culpa es ese costal pesado que vamos llevando por la vida. Siempre el hombre ha tenido que luchar con eso desde Adán, como les mencioné. La culpa lo llena de vergüenza. Viene Dios y le pregunta: ¿dónde estás? No porque Dios no supiera. Cuando Dios le pregunta algo, mi hermano, no es porque no sepa, es para ubicarlo a usted en la realidad. Adán, la pregunta que Dios le hizo es esta: ¿dónde estás, Adán? O sea, fíjate ahora en qué situación estás, Adán. Comiste, ¿verdad? ¿Quién te dijo? Bueno, todas esas preguntas. Adán al final dice: es que tuve vergüenza y me escondí. Lo primero que trae la culpa, parte de la culpa, es vergüenza. Nos llena nuestra vida de un pesar, de algo malo. Vergüenza. Tuve vergüenza y me escondí. Se sintió culpable. La envidia, ¿verdad?, de Caín lo lleva, esa envidia al final lo hace actuar en contra de su hermano, lo mata y Dios lo cuestiona, le dice: ¿dónde está tu hermano? Y él da una respuesta ahí muy ambigua, ¿verdad? Una respuesta que no tiene al final más que valor humano, pero cierto valor humano, pero delante de Dios pues no tiene ningún valor, ¿verdad? ¿A poco yo soy el que cuido a mi hermano? Yo soy guarda de mi hermano. Sí es.
todos, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad sobre alguien que tenemos que llevar a cabo. Y Adán era responsable de la mujer, era responsable del huerto, era responsable de todo lo que Dios le había hecho responsable, pero por el error falló en todo eso. Y eso lo llenó de vergüenza. A Caín, esa envidia, ese mal sentimiento lo lleva al asesinato y al destierro. David, ¿verdad? Con Betsabé, cuando anda por ahí husmeando, viendo donde no debe, y luego todavía cometer ese acto, y luego todavía el crimen, lo hunden en dolor, en pena delante de Dios, y lo hace sentir tan mal. Mi hermano, el hombre fue creado sin la capacidad de enfrentar la culpa, ¿no? Por eso es que batallamos con la culpa, por eso es que la culpa a veces nos hace cambiar nuestra apariencia, le damos una cara al mundo, pero estamos lidiando con la culpa, no tenemos la capacidad de enfrentarla, no tenemos la capacidad de vencerla, ¿no? El hombre no fue creado con esa capacidad, el hombre siempre va a ser dominado por la culpa, siempre. La culpa lo va a dominar porque el hombre no fue hecho para cometer errores. Cuando comete errores siente terriblemente mal, siente mal. Viene la culpa en cuanto el hombre se equivoca, el ser humano se equivoca, en cuanto usted y yo cometemos un error, nos equivocamos, la culpa inmediatamente nos acomete, ¿verdad? Trae esa estocada dolorosa, ¿verdad? Que incómoda, que nos hace reaccionar, nos hace sentirnos mal. Cuando el hombre comete los errores, no tiene la capacidad de lidiar con estos. Entonces busca cómo sentirse bien. Por eso es que la humanidad está como está, por eso esa corriente nueva de pensamiento, por eso es que el hombre piensa como piensa ahora, precisamente no tiene la capacidad de lidiar con sus errores, con su culpabilidad. Entonces busca filosofías, busca pensamientos que lo hagan sentirse menos culpable y lo justifiquen. Por eso es que el hombre ahora piensa así, de esta manera. La culpa nos llevará a un enfrentamiento que nos va, si no tomamos el camino correcto, cuando estemos enfrentando la culpa, nos va a llevar al enfriamiento espiritual. Nos enfría y ya no buscaremos alivio para nuestra conciencia, para nuestra alma, solamente buscaremos justificación. Eso es lo que se vive ahora. Eso es la mente cauterizada por el mal, por el pecado. Esa es la forma de pensar. Busca cómo justificar y hacer que lo malo se vea como bueno. Incluso lo bueno se vea como malo. Miren, hermano, Tim LaHaye en su libro sobre la homosexualidad, ¿verdad? Hace una nota ahí diciendo que algunos psicólogos modernos dicen que la religión no es buena, la religión es mala, la Biblia no es tan buena para lidiar con ciertos problemas porque hace sentir al hombre culpable. Es claro, dice Tim LaHaye, el que se siente culpable es porque lo es. Si usted siente la culpa, se siente culpable, ¿sabe por qué? Desafortunadamente es culpable. Somos culpables. Entonces, ahora, ¿qué hacer? Hay que tomar esa responsabilidad, hay que enfrentar esa realidad. Somos culpables, sí, perfecto, ok. Pero, ¿qué debemos de hacer? Primero, buscar el alivio interno, pero el permanente, el trascendente, el verdadero alivio, no una justificación que nos va a hacer revolvernos y sentirnos mejor porque ya somos parte de cierto grupo, de cierta filosofía, de cierta tendencia que nos hace sentir de cierto modo más tranquilos porque justifica nuestro mal proceder.
porque nos trae una idea humana, 100% carnal, 100% que domina, que es dominada por el error, por la perversidad. El hombre necesita perdonarse a sí mismo, pero para que el hombre se pueda perdonar a sí mismo necesita recibir el perdón de aquel a quien ofendió. Muy importante. Eso libra la culpa, y la primera persona más dañada, más ofendida por nosotros es Dios. El Señor Jesucristo, nuestro Señor, es el que hemos ofendido con nuestra rebeldía, con nuestra desobediencia, con nuestra falta de una vida honesta delante de Él. Él es el principal ofendido. Entonces, para poder perdonarnos, hay una buena filosofía que dice: perdónate a ti mismo. Sí, uno debe de perdonarse, pero no va a poder perdonarse si no ha recibido el perdón de otro, a la persona a la que ofendió, de hacer al que ha ofendido. Ese es, por tanto, así, ese es el propósito de la cruz de Cristo. Ahí está la clave. Al que hemos ofendido es a Dios. Al que el hombre le debe es a Dios. Con el que está en deuda eterna es con Dios. Al que se debe de humillar para enfrentar su culpa es al Señor Jesucristo, al Señor Dios Todopoderoso. Ese es el símbolo de la cruz. Eso es lo que realmente significa la cruz. Hay que voltear hacia allá, porque allá es donde está lo que necesitamos. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en ese sacrificio, en Jesús. Perdón es el alivio. Siempre será la solución, el perdón. Perdónese a usted, pero para poder perdonarse a usted, reciba el perdón del Señor. Vaya y busque el perdón. El Señor ya nos ha... La cruz, eso es lo que significa el perdón de nuestro Señor Jesucristo. La cruz hace que lo que los corderos en aquel tiempo no lo podían hacer permanente, ¿verdad? En el sacrificio que se hacía, los holocaustos, la cruz lo hace permanente. Hace que eso pueda ser permanente. La cruz, mis hermanos, la cruz de Cristo, el sacrificio, borró nuestros pecados, pero no por un año ni por un tiempo, los borró por la eternidad. Nunca usted podrá ser lo bastante bueno para merecer el perdón del Señor Jesucristo. Nunca usted va a ser merecedor. No podemos ser merecedores porque somos rebeldes, hemos sido pecadores, hemos ofendido constante una y otra vez al Señor Jesucristo. Hemos huido de su presencia, hemos caído en el error. Eso nos hace inmerecedores de su gracia y de su perdón. No hay forma de que usted merezca el perdón, que yo merezca el perdón del Señor Jesucristo. No, ni siquiera porque usted pertenece a tal o cual grupo, sana doctrina, super sana doctrina, porque usted tenga la asistencia perfecta. No basta porque usted asista todos los domingos y días de servicio. Eso no basta para que usted merezca el perdón, para que usted pueda ser librado de la culpa. Porque usted cumple con todos sus deberes espirituales. No basta. Porque usted cumple con todos sus deberes morales. No basta, no basta. Por eso hay culpa en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque lo que necesitamos es un Salvador, alguien que nos rescate, que nos saque de ahí, que nos limpie, que nos haga salir. Solo necesitamos los brazos abiertos de Jesús diciendo: ven, todo está bien, yo me encargo de ti, me encargo, ya pagué por tus errores, ya pagué por tus pecados, ven y recibe mi perdón, te lo regalo, te lo doy. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Deje, mi hermano, de intentar apagar su propia culpa.
¿Sabe por qué? Porque no lo logrará, no podrá hacerlo por su cuenta. Ya deje de intentar manejar la situación usted mismo, que su culpa usted mismo la quiera minimizar. Ya no lo va a lograr, va a seguir luchando como hasta ahora, va a seguir sintiéndose como hasta ahora, incluso va a hacer sentir culpables a otros por sus actos, por su situación. Deje de hacerlo. Nunca será lo bastante bueno para vencerla. Necesitamos un Salvador, necesitamos alguien que lo haga por nosotros, y el Señor Jesucristo es el único que puede librarnos del pecado y de la culpa y de la carga que hemos llevado por mucho tiempo. Tratar de aliviar la culpa con nuestra bondad es como tratar de llegar a la luna en un rayo de luz de la propia luna. Dos niños en una charca de lodo no pueden limpiarse entre ellos. Tiene que venir alguien de afuera limpio para poder sacarlos y limpiarlos. Eso es precisamente lo que trato de decir, lo que Dios trata de decirnos en esta palabra, mis hermanos. Necesitamos un Salvador. Si usted se siente culpable, será porque lo es. Si usted ha lidiado con la culpa y ha justificado su mal proceder, eso no le quita la culpa. Si usted es humilde y es sincero, acepte la ayuda del Señor Jesucristo, acepte a su Salvador, acepte al Señor Jesucristo. Él es el que le va a quitar la culpa. Él es el que lo va a hacer descansar, sin necesidad de justificarse, sin necesidad de tratar de hacer las cosas aquí y allá para poder recibir el perdón. Él lo perdona gratuitamente. Venga a Jesucristo, acérquese al Señor Jesucristo, ríndase completamente al Señor Jesucristo, rindámonos a Él. Él es el que está fuera de la charca de lodo para poder limpiarnos, para poder rescatarnos. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón para compartir con todos nosotros, mis hermanos, en este día. Dios me los bendiga. Nos vemos pronto.